para crear una oportunidad para crecer, para multiplicar y desarrollar. Estamos en una temporada para poder alinearnos a lo que Dios está haciendo y poder desafiar el estancamiento. Y la próxima clase hablaremos, si terminamos hoy, hablaremos la próxima clase acerca de tres enemigos que nos mantienen encerrados. Y vamos a discutir esos tres enemigos, que es la familiaridad, que son las tradiciones y las heridas emocionales, que nos mantienen en estancamiento, nos aprisionan. El ser humano es muy fácil para el ser humano acostumbrarse a algo y acoplarse a una serie de pensamientos, ideas y resistir el cambio. Y de hecho lo vemos aquí en el libro de Jeremías, que son las instrucciones que el Señor me habló para esta temporada, para poder desafiar el estancamiento. Y así dijo el Señor en Jeremías 6:16: paraos en los caminos. Esa fue la primera instrucción que hablamos el lunes anterior. Hablamos de qué significaba pararse en los caminos. La segunda instrucción que vamos a hablar hoy es mirad. Y la tercera instrucción es perdón, la tercera instrucción es preguntar, inquirir, hacerle preguntas al Señor, porque Dios tiene la intención de respondernos por esas sendas antiguas. Hablamos que las sendas antiguas no son cosas viejas, sino cosas que traspasan nuestra mente, nuestro entendimiento, porque están asociadas con la eternidad de Dios. Dice: preguntad por las sendas antiguas para que camines por ese camino y encontraréis descanso. Mas el pueblo respondió: no andaremos. O sea, siempre hay una invitación. La voz profética es una invitación a una acción. La voz profética es una invitación al cambio. La voz profética es una invitación a detenernos, a ver, a indagar y a rectificar. O sea, lo profético, más de que te den una palabra profética de naciones o que vas a hacer esto, que Dios te va a usar, la intención de Dios es alinearnos a su voz para que aprendamos a vivir con la espada, discerniendo las intenciones y los pensamientos. Porque hablamos en la clase primera acerca de que cómo lo profético puede ser tergiversado por las intenciones, por los deseos, por los paradigmas mentales, intelectuales, cómo nuestras expectativas pueden torcer lo profético. Entonces, hablamos acerca de Jeremías y hablamos de la primera instrucción. Y les pedí como una sugerencia, y aquí nos quedamos, que pudiera tener un tiempo de reflexión durante esta semana. Alguna gente me escribió y me dijeron que estaban trabajando con esto. Espero que lo haya podido meditar, trabajar en oración. ¿Tiene alguna pregunta, profeta Margarita, que la veo con la mano levantada? ¿O es...? No, ok. Entonces, la primera instrucción estaba relacionada con el detenerse. Con el detenerse espiritualmente tiene que ver con parar y entrar en un reposo, entrar en un selah, entrar en un tiempo de descanso para meditar, ver y evaluar dónde estamos y poder reflexionar hacia dónde vamos como personas. Como personas es importante, como familia, en nuestras finanzas. Estamos repitiendo ciclos, estamos confrontando situaciones del pasado, estamos repitiendo cosas, nos sentimos estancados, nos sentimos frenados, nos sentimos inconformes, nos sentimos con una expectativa que nunca llega, estamos siendo víctimas del autoengaño. El autoengaño es un espíritu religioso
Entonces, cuando nos atrevemos a detenernos, a frenar, a pararnos, lo hacemos con la intención de, en el espíritu, buscar entendimiento y buscar revelación. Si usted no lo hizo esta semana, yo le invito a que lo haga. Porque sin ese proceso de confrontación, nunca podemos romper los lazos del pasado. O sea, la intención de Dios es que rompamos la influencia del pasado, tanto doctrinalmente, intelectualmente, emocionalmente, tradicionalmente, espiritualmente, y que nos podamos limpiar de toda contaminación. Cuando hablo de contaminación no me refiero a situaciones únicamente de pecado, sino que la contaminación espiritual, en espíritu, también puede venir de cosas que nosotros creemos que son buenas, pero a la larga son camino de muerte, porque engañoso es el corazón del hombre. Entonces, cómo rompemos los lazos del presente es la única manera para poder establecernos en una temporalidad sana en el presente. Temporalidad sana habla donde hay una reconciliación en el tiempo con traumas, emociones, heridas, la renovación del entendimiento, que es tan importante. Cómo renovamos el entendimiento, y hablamos de 5 mentalidades, las cuales he distinguido a lo largo de mi corto caminar en el Señor, desde 1985, caminando en el Señor. He podido discernir 5 distintas mentalidades: la mentalidad de esclavitud, la mentalidad de desierto, la mentalidad de huérfano, la mentalidad religiosa y la mentalidad de pobreza. Son formas, paradigmas, estructuras mentales que afectan nuestra conducta y nos hacen pensar de la manera en la que pensamos, actuar en la manera que actuamos y reaccionar emocionalmente de la manera en que reaccionamos. El Señor me ha estado hablando mucho. Hice un video corto el sábado. En vez de la reunión en Zoom que hacemos los sábados, hice un video de 11, 12, 13 minutos en Facebook. Lo puede ver, cómo romper la influencia de las malas decisiones. Puede ir a mi Facebook, ahí se encuentra. Creo que también está en YouTube. Puede verlo ahí, 12, 13 minutos. Una guía rápida de cómo romper las decisiones, porque las decisiones que tomamos en el pasado bajo influencias espirituales incorrectas nos van a llevar a un ciclo de repetición constante, y eso es lo que crea los ciclos. Para podernos establecer en el presente debemos estar libres del pasado. Eso es una temporalidad sana. Es determinante. Cuando el apóstol Pablo dice, de tal manera pues que si alguno está en Cristo, eso habla de eternidad, no habla de un acto religioso cultural, sino que habla del proceso de la eternidad, porque Jesús es espíritu. Entonces, estar en Cristo es la esencia espiritual de la eternidad, donde todas las cosas son hechas nuevas. Eso quiere decir que la influencia del pasado, de las heridas, traumas, dolor, fracaso, mentalidades, están siendo quebradas para hacer algo nuevo. ¿Cuándo? En el presente. Eso es temporalidad sana. Entonces, desde una temporalidad sana, yo puedo proyectarme en la visión del futuro. Proyectarme en los niños que tengo en mi casa, en los nietos que quizás tengo en mi casa, cómo proyectar a mi familia para el futuro, cómo allanar el camino para las generaciones venideras. Y si Dios me ha dado un ministerio, si Dios me ha dado una iglesia, cómo proyectar y conectar las familias de las comunidades que están a mi alcance, conectarlas con la proyección del futuro. O sea, de eso se trata la primera instrucción. Si no lo hizo, hágalo, porque lo que estamos creando es una palabra. Cada clase, cada temporada de clases que doy se convierte en una palabra profética, para que dando instrucciones para que podamos crecer y avanzar.
Entonces, esa fue la primera instrucción. Vamos a hablar de la segunda ahora. Quiero abrir un espacio, si hay preguntas, si hay dudas. Hay gente que me pregunta y me dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago esto? Y es que a veces estamos enseñados a hacer las cosas desde un sistema de culto, cuando nuestra realidad es que somos seres espirituales y no hemos sido enseñados a operar en el espíritu. Nos han enseñado a orar, nos han enseñado a cantar, nos han enseñado a diezmar, ofrendar y dar ofrendas, nos han enseñado a predicar, nos han enseñado a dirigir cultos, nos han enseñado a llegar y poner mesas y sillas en la iglesia, limpiar la iglesia, pero no nos han enseñado de que somos seres espirituales y que todo pasa por la verdad del Espíritu. Entonces, antes de continuar, si hay alguna pregunta, me gustaría orar. Necesitamos que nuestro entendimiento pueda ser abierto. Y la segunda instrucción tiene que ver con ojos abiertos. Cuando nos detenemos, cuando nos frenamos, cuando paramos y desafiamos el frenesí religioso, cuando nos detenemos en ese frenesí que llevamos de la vida tan acelerada que a veces tenemos, corremos al trabajo, corremos de allá para acá, la familia, los hijos, necesito orar y todo lo hacemos desde una carrera, a veces leemos la Biblia desde una perspectiva tan acelerada porque tengo que hacer las cosas. Entonces Dios quiere que nos detengamos, Dios quiere que rompamos. Dios quiere que rompamos con la culpa, con la condenación, con el fracaso. Dios quiere que rompamos con los lazos que nos mantienen atados. Entonces, Padre, yo quiero orar en esta hora por la fuerza de tu Espíritu Santo. Padre, porque en tu Espíritu somos libres. En tu Espíritu, Padre, hay verdadera libertad. Padre, es en tu Espíritu que nos mantenemos libres para poder avanzar. En el nombre de Jesús, quiero orar por mis hermanos que están conectados esta noche y los que se conectan después en YouTube. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy, Padre, puedan caer escamas de los ojos, Padre, para poder detenernos, Padre, y que no va a ser la tradición, la culpa, la religión que nos mantienen en una carrera de cómo orar, de cómo hacer las cosas, sino que a partir de ahora, Padre, seremos dirigidos por el Rúa, Padre, el viento del Espíritu, Padre, el Rúa, que es la esencia profética de tu voz, Padre, resuena en cada espíritu, Padre, el Rúa sopla, así como sopló sobre el valle de los huesos secos, así como sopló sobre las narices de Adán, así como sopló, Padre, y abrió el mar rojo, así como el viento de tu espíritu sopló y reposó sobre Jesús cuando fue bautizado y tu voz trajo afirmación. He ahí mi hijo en quien tengo contentamiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la fuerza de tu espíritu hoy, Padre, nos imparta para poder detenernos y entrar en un reposo. Padre, entrar en un Shabbat durante esta semana, a partir de este lunes, que sea un Shabbat, donde descansamos de nuestras obras, como dice Hebreos 3:4, donde descansamos de nuestras obras para que tú hagas lo que tienes que hacer en nuestro interior. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora oro por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de pasar a la próxima instrucción, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, ahora es el momento para que lo pueda expresar. Solo abra su micrófono y ¿alguien?
Sin pena, nadie, ni los usuales, ni David, ni Bárbara, ni la profeta Margarita. Ok. Después me regañan de que no doy espacio. Ok, vámonos pues. Sigamos entonces con la... Hola, apóstol, ¿cómo está Ah, usted? amén, bendiciones. Bendiciones. Yo tengo una pregunta No lo veo, referente. pero bien, dele. Ya, ahorita me ve. Yo tengo una pregunta referente a la primera, el primer paso, instrucción o el primer tema que estamos hablando, que es detenerse. Bueno, mentira, una combinación, detenerse y preguntar y meditar, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es ese proceso? Porque voluntariamente, para detenerse y meditar, hay que rendir el corazón. Definitivamente. Porque a veces uno, lo digo desde mi experiencia, a veces uno, entre comillas, de una manera a nivel de la mente, uno se detiene, uno, mm, entre comillas, medita y pregunta, pero no lo hace con un corazón sinceramente rendido, sinceramente rendido, sino que lo hace porque necesito saber una respuesta desde la angustia y no desde la rendición. Entonces, tomando en cuenta que uno se rinde y uno entrega el corazón, eh, o sea, la respuesta no siempre va a llegar al momento. Existe un tiempo determinado. O sea, esto lo dice la escritura y lo hemos hablado muchas veces, pero quiero que si puede volver como a tocar ese tema. Existe un tiempo determinado para ese feedback o respuesta de Dios en base a lo que uno se detiene, Es medita que y pregunta. el proceso de lo que estamos hablando, de estas tres instrucciones, es un proceso. Primero es detenerse. Sí, Detenerse es muy difícil cuando yo estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas. Entonces es donde la costumbre y la tradición tienen que ser vencidas. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, a veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas que cambiar nuestra manera es imposible. Y es ahí el desafío. ¿Cómo me voy a detener? Por ejemplo, hay quienes se levantan todos los días a las 5 de la mañana y tienen que orar a las 5 de la mañana, y si no oran a las 5 de la mañana ya tienen un problema mental de acusación porque no oraron, aunque se duerman, pero se levantaron y sienten que están cumpliendo. O sea, detenerme es dejar el camino que estoy llevando porque Dios quiere presentarme un camino alterno. Entonces, a veces hemos creado disciplinas religiosas que no tienen nada que ver con la disciplina espiritual. Los fariseos eran muy disciplinados, los escribas eran muy disciplinados, los saduceos eran muy disciplinados, pero no tenían la revelación. Por tanto, todo lo que hacían, y Jesús les dice, vosotros habéis anulado el mandamiento de Dios y habéis establecido doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, alejados del corazón de Dios. Entonces es un asunto de reflexión, es un asunto de cómo estoy orando, de cómo estoy buscando a Dios, de cómo estoy leyendo la escritura, de cómo lo estoy haciendo. Porque Dios no está interesado en que tú leas 7 capítulos diarios. Dios está claro. interesado en que tú entiendas el versículo que lees, que lo apliques y que se convierta en vida. Si lees 2 versículos está bien, si lees 5 versículos está bien, si lees 10 capítulos está bien. Yo hay días que leo 6, 7 capítulos, hay días que leo medio capítulo, hay días que no leo. Y el día que leo no me siento más espiritual del día que no leí, porque yo no opero desde la culpa, opero desde el entendimiento de la relación. Entonces aprendo a detenerme, aprendo a frenar, aprendo porque cuando estoy en el esfuerzo de querer una respuesta, esa es mi lucha, esa es mi batalla. Quiero que Dios me responda hoy. Entonces me esfuerzo. Y no es en el esfuerzo humano, es por el Espíritu, dice el libro de Zacarías. No es con arma, no es con Amén. ejército, es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu tiene un tiempo, el Ruach, donde sopla y él habla para generar vida. Pero lo primero es que Dios dice, detente, ríndete,
medita dónde estás, para dónde vas, porque a veces ni siquiera tenemos entendimiento de para dónde vamos. Estamos en un frenesí que nos han enseñado, vamos para el rapto viene, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, y nos vamos y nos iremos, y todavía no nos hemos ido. Muy Entonces, bien. nos detenemos. ¿Está bien? Excelente, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estamos bien. Entonces, buscamos con esto romper los lazos del pasado. Identifique por el espíritu cómo fortalecer y establecerse en la identidad presente y cómo conectarse con el futuro. Recuerde, Dios es un Dios de futuro. Cuando el pueblo estaba en cautiverio, Él le da una palabra a Jeremías y le dice, o sea, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles futuro. En los momentos donde estamos atados, Dios tiene una palabra de esperanza. Dios tiene una palabra que quiere hablarla a tu espíritu, no a tu mente, no a tu emoción, no a tus pensamientos, sino a tu espíritu. Y la batalla es cómo el alma se somete a la voz del espíritu. Y cómo el espíritu tiene un arma que es la palabra para cortar y separar y dividir la influencia del alma sobre el espíritu y cortar y aprender a discernir los pensamientos y las intenciones. Ahí tiene que ver con intenciones, expectativas, deseos y pensamientos, que es lo que estuvimos hablando. Entonces, la segunda instrucción tiene que ver y dice, vamos a leer el versículo, déjenme regresar, por aquí lo tenía, vamos a ver, vamos a leerlo. Dice, mirad, así dice el Señor, paraos, deteneos, frénate en el camino que estás caminando y mira. O sea, la palabra mirar es la segunda instrucción. Ahora, Dios le dio ojos a usted para ver. Estoy hablando de ojos espirituales. Ahora, que a veces nuestros ojos puedan estar cerrados y no podemos ver, nos cuesta ver. El no ver, el no escuchar, es un asunto de una opresión del alma sobre el espíritu. La intuición, déjenme le explico esto. La intuición es la operación del espíritu del hombre con el cual operan los dones, opera la unción y es la capacidad del hombre para oír y para ver la palabra. Porque la palabra usted la puede oír, la puede ver. Eso es generar visión. Entonces Dios quiere que aprendamos a ver en el espíritu. Porque si yo veo desde mis ojos naturales, siempre lo voy a filtrar por los famosos 4. Cuando yo veo a través del alma, siempre lo voy a filtrar a través de la expectativa, a través del deseo, a través de las intenciones y a través de los paradigmas mentales. Y eso forma una opinión que genera una conducta dentro de mi vida. Pero cuando yo veo en el espíritu, no reacciono ante las circunstancias, sino que puedo crear una perspectiva. Porque cuando la palabra dice, detente, frénate y mira, eso inmediatamente habla de un cambio de perspectiva. Me salgo de la perspectiva humana, natural. Por ejemplo, no hay dinero. La perspectiva es no hay dinero. Pero en la perspectiva de Dios es que Él es el Dios de toda provisión. Entonces, mi expectativa, mi pensamiento, mi deseo y mis paradigmas mentales que tienen que ver con mentalidades se van a conectar con una situación, sea financiera, social, económica, familiar, y va a generar una conducta que puede ser reactiva a las circunstancias y genera depresión, opresión, tristeza, desesperanza. Y uno se quiere esforzar más porque dice, tengo que orar más. Tengo que buscar al Señor más. Tengo que hacer
esto más, tengo que, y nos ponemos más carga y terminamos más cansados. De lejos de descansar en Dios, la expectativa humana nos lleva al esfuerzo porque esperamos como torcerle la mano a Dios de manera inconsciente. A veces llega alguien y lo primero que le decimos, vaya y ore. Y cuando el problema no se resuelve, le decimos a la gente, es que no oraste suficiente. Ve y vuelve a orar. Y ahora le agregamos ayuno, ve y ayuna. Entonces la gente se esfuerza, ora, ayuna, busca del Señor y lo hace con tanta necesidad porque tienen la urgencia de un problema, pero como estamos operando desde el esfuerzo, el resultado que nació en el esfuerzo humano se termina en el esfuerzo humano, que es cansancio. Pero cuando yo aprendo a detenerme, a frenar mi instinto humano y operar desde el espíritu y aprender a ver, quiere decir, voy a cambiar mi perspectiva, voy a ver en el espíritu, voy a discernir en el espíritu. Eso es lo que dice Hebreos 4:12, que la espada del espíritu es la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que cuando la intención del corazón me quiere empujar a hacer algo que está en contra del reposo de Dios, termino cansado. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted ha necesitado algo y ora y ayuna y busca y no hay respuesta y pareciera que todo se derrumba y Dios le dice, descansa, párate un momento. Veamos, cambiemos de perspectiva, cambiemos de visión, porque al cambiar la perspectiva, tu lenguaje cambia, tu expectativa cambia, tu deseo cambia, tu paradigma es renovado. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo con estas 3 instrucciones que el Señor me ha estado hablando. Párate, detente, ahora mira. Ahora, mirar no es que abras los ojos y como dicen en Honduras, que te pongas vivo. O sea, no se trata de ponerte ahí, se trata de ver en el espíritu, se trata de una perspectiva espiritual, se trata de, así como cuando Abraham estaba metido en una tienda y Dios lo saca de la tienda y le dice, ¿qué ves? Ah, yo veo estrellas. Porque él estaba desde su perspectiva humana. Y Dios le habla y le dice, así será tu descendencia. Imagínense, le está hablando a un hombre que ha sido, que no ha podido tener hijos, estéril, ligado con su expectativa era esterilidad, su deseo era tener hijos, pero no podía porque estaba ligado a una cultura que ya lo había marcado en fracaso. Porque él le reclama a Dios y le dice, me va a heredar el criado. Que lo saca de su expectativa, lo hace ver y transforma la respuesta natural a una espiritual. Quiero declarar en esta noche sobre tu vida que sus ojos se están abriendo para que todo lo que has estado viendo a tu alrededor, que parece cosas naturales, que parece que no hay salida, que parece que no hay manera, que no hay forma, hoy tu visión se abre para poder ver en el nombre de Jesús, para poder ver lo que Dios quiere que veas, para poder entender lo que Dios quiere que entiendas, para que puedas cambiar la perspectiva, porque al cambiar la perspectiva cambia tu visión. Al cambiar tu visión cambian tus límites. Al cambiar tus límites cambia tu herencia. Al cambiar tu herencia cambia tu posición. Y al cambiar tu posición cambió tu futuro. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere movernos a una dimensión, Dios quiere movernos a una perspectiva, Dios quiere movernos para que podamos frenar el corre natural y entrar en una dimensión espiritual. Y quiero declarar en esta hora que nuestros ojos se abren, que nuestro discernimiento se abre, que nuestra capacidad de ver se abre, que los sentidos espirituales
se abren en el nombre de Jesús, y esto permite un cambio de posición y podemos crear perspectiva, y en la perspectiva van a cambiar nuestros límites. Al cambiar nuestros límites va a cambiar nuestra herencia. Al cambiar nuestra herencia va a cambiar nuestra posición, y al cambiar nuestra posición va a cambiar la dimensión en la que vemos el futuro en el nombre de Jesús. Quiero declarar en esta hora que la capacidad de ver se está abriendo. La capacidad de oír se está abriendo en el nombre poderoso de Jesús. Porque es tiempo de dejar y establecernos en un legado espiritual. Entonces, cuando hablamos de ver, la palabra en hebreo tiene que ver con percibir y discernir hasta averiguar el camino correcto. O sea, hasta averiguar el camino correcto. O sea, número 2, tiene que ver con cómo encontramos la visión, cómo hacemos corrección y ajuste, cómo buscamos la verdad hasta descubrirla. O sea, estamos hablando de que cuando nos detenemos podemos hacer ajustes, porque nuestra perspectiva ha cambiado. Nuestra perspectiva cambió. El número 2 tiene que ver con el conocimiento revelado en la verdad presente. Cuando yo puedo ver, me estoy desconectando de la influencia del pasado que no tienen fuerza para desarrollar futuro. Romper la influencia del pasado es determinante. Y entonces tiene que ver con ese conocimiento revelado que nos permita ver el destino para descubrir la verdad a la que Dios te ha llamado. Entonces, durante ese tiempo en el cual aprendemos a ver, este tiempo en el cual estamos aprendiendo a ver, se convierte en un tiempo para ser afirmado. O sea, necesitamos afirmar el presente. Que cuando yo empiezo a ver, lo primero que pasa cuando yo veo, es que descubro dónde estoy. Yo no sé cuánto les ha pasado que han tenido un lapso, que se levantan y no saben dónde están. Así a veces estamos en el espíritu. Abrimos los ojos y creímos que estamos en un lugar y resulta que estamos en otro lugar, en otra posición. A veces hemos estado engañados, creyendo que tenemos algo, creyendo que poseemos algo. Y cuando abrimos los ojos nos damos cuenta la verdad en donde nos encontramos. Entonces, cuando abrimos los ojos, es una palabra en hebreo que tiene que ver con la palabra ur, que significa abrir los ojos. Tiene que ver con despertar, tiene que ver con motivar, tiene que ver con iniciar algo, tiene que ver con así como el águila, dice la palabra en Éxodo 32, como el águila excita a los aguiluchos para que puedan volar. Esa es la palabra que tiene que ver con despertar, con abrir los ojos. Entonces, cuando abrimos el entendimiento, descubrimos dónde estamos y, como dice aquí la profeta Margarita, no sabemos para dónde vamos muchas veces. Entonces, el poder ver nos da el discernimiento, porque la intención de Dios en la tercera instrucción es que preguntemos por un camino que no conocemos. Déjeme decirle algo. Hasta ahora, usted ha caminado todo lo que ya sabe y usted sabe y entiende. Sabe leer, sabe orar, sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, profetiza, canta, baila, danza, dibuja, hace artes proféticos. Y a veces simplemente nos quedamos en ese encierro y Dios dice, quiero llevarte algo nuevo. No que vas a dejar de profetizar, no que vas a dejar de leer, no que vas a dejar de orar, pero vas a entrar a una dimensión donde lo vas a hacer desde una perspectiva nueva. Perspectiva.
Cuando yo me detengo y puedo ver, mi perspectiva cambia, mis límites cambian, la visión cambia, mi herencia cambia. ¿Alguna pregunta? Ok, no hay preguntas. Sigamos entonces. Entonces, este tiempo nos permite afirmarnos. ¿Qué buscamos definir o afirmar? La identidad presente. Algo muy claro. Déjeme decirle algo. Cada quien ora y expresa una verdad de acuerdo a la identidad que tiene. Si dentro de mi vida hay marcas de orfandad, ¿cómo cree que estoy orando? Si dentro de mí hay marcas de pobreza, hay marcas de esclavitud, ¿cómo cree que estoy orando? Mi oración siempre está ligada a mi identidad. Entonces somos hijos, pero si tenemos una marca, es como los hijos resentidos con el papá. ¿Cómo le hablan los hijos resentidos al papá? Con molestia, con resentimiento, con ira, con frustración. ¿Alguna pregunta? Los Pacheco, no sé si es Alfredito o es la profeta Lili. Es Lilita. Dale, Apóstol, cuéntenos. no es pregunta o sí es, no sé, porque Usted no sabe ahorita, quién va a saber. espérese, lo que pasa, lo que pasa es que cuando usted está leyendo el verso, dice preguntar por las sendas antiguas. Entonces, sí entiendo que es preguntar, pero donde mi pensamiento, mi espíritu se detuvo fue en las sendas, porque muchas veces nosotros nos detenemos, miramos y preguntamos, pero le preguntamos a Dios por el fin del camino. Me explico, le Sí, preguntamos, ya dame la respuesta, Señor, y entonces si tú me das la respuesta, pues yo le sigo. Pero en realidad dice, pregunta por las sendas, pregunta por el camino que has de seguir. claro, Cuando la profeta Margarita comenta, no sabemos a dónde vamos, entonces es ahí donde nuestra fe, donde nuestra seguridad, nuestra alineación a la voz del Eterno nos hace caminar por las sendas que Él tiene para nosotros con la seguridad de que sus pensamientos son de paz y de bien para nosotros. Entonces, muchas veces es eso lo que nos detiene y lo que no nos hace, no nos permite avanzar en el camino correcto, porque encontramos la respuesta de Dios, encontramos una respuesta que nos agrade a nosotros y no necesariamente vamos por las sendas de Dios. Entonces ahí es preguntar por el camino que hemos de seguir. No es que preguntemos por el final del asunto. ¿Estoy entendiendo bien o no? sí. El punto es que nos saltamos al punto 3 sin haber terminado el 2. Entonces, pero el fin de lo que estamos hablando es detente, aprende a ver, porque si yo no veo, nunca podré preguntar la pregunta correcta. Si yo no veo, si yo no aprendo a ver desde la perspectiva correcta, nunca haré la pregunta correcta, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel en ese mismo versículo, que responden y dicen, no andaremos. Mire cuánta situación más terrible, la dureza del corazón cuando está lleno de tradición, de justicia propia, cuando está lleno de la verdad propia, que Dios dice, y encontrarás descanso para tu alma. Y el pueblo respondió y dijeron, no andaremos. Y unos versículos más adelante dice, puse atalayas para que les advirtieran. Y el pueblo respondió, no escucharemos. En ese mismo capítulo, o el siguiente, creo, 7, en el 7. Entonces,
si yo no aprendo a afirmarme en el presente, en esa identidad presente, yo nunca podré hacer esa pregunta que estaba hablando la profeta Lili, que es el punto final de donde estamos queriendo llegar con estos 3 pasos. Detente, mira y pregunta por las sendas eternas que Dios tiene sobre tu vida. Y ahí es donde nos conectamos con la eternidad, nos conectamos con la verdad de Dios y aprendemos a caminar un nuevo camino. Porque las cosas son hechas nuevas y aún la manera de caminar. Gracias, profeta Lili. Está en lo correcto, así es. ¿Alguna otra pregunta? Me detengo, ¿para qué? Para ser afirmado en el presente. Necesito ser afirmado en mi identidad presente. Muchas veces arrastramos marcas de una identidad vieja. Yo le llamo la identidad del futuro. Dios tiene madurez en tu vida. El cambio en la identidad tiene que ver con madurez, tiene que ver con responsabilidad y tiene que ver con capacidad. Los niños no les interesa ni la capacidad y mucho menos la responsabilidad. La identidad presente tiene que ver con el asumir la realidad de quién eres, tus dones, tus capacidades y ser responsable con ellas. Pero para eso yo necesito ser afirmado. ¿Quién soy y qué tengo? Entonces, este es un tiempo para ser afirmado. Entonces, si usted ha estado meditando, se detuvo, frenó, si no lo hizo, hágalo esta semana. Y luego pasa a esta otra. ¿Cómo voy a afirmar mi identidad presente? Eso quiere decir, voy a confrontar áreas que no han sido salvas, áreas que necesitan liberación. Yo hablaba el otro día con alguien, no me acuerdo con quién, y explicaba acerca de lo que es el Passover o la Pascua. Todos los años se celebra el Passover, el Pesach. Todos los años se celebra, pero la importancia de celebrarlo es entender el tiempo determinante donde vamos de libertad en libertad. No se trata de repetir los ritos. Se trata de entender que yo voy de un tiempo de libertad a una libertad mayor. Entonces ya estamos por entrar en abril 12 al 15, creo que es la fecha, si mal no recuerdo. Ese es un tiempo entonces para meditar. Necesito ser libre. ¿De qué áreas necesito ser libre? Todavía estoy peleando con el temor. O sea, eso es parte de afirmar mi identidad presente. Todavía estoy peleando con la duda. Todavía estoy peleando con la inseguridad. Todavía estoy peleando con las marcas de rechazo. Todavía estoy peleando. Necesito ser más libre de lo que era el año pasado. Si no soy más libre de lo que era el año pasado, estoy en estancamiento. Es tiempo de confrontarlo. Para eso son las fiestas. La fiesta no es para que nos hagamos más judíos que los judíos. La fiesta no es para que cambiemos el nombre de Yeshua y nos peleamos porque hay que decirle Yeshua, no hay que decirle Jesús. Encienda las velas, no ponga las velas, comas el pan, no se coma el pan, haga el acto, no haga el acto, no, hágalo en el espíritu. Pesach es el tiempo de libertad. Pesach es el tiempo donde salimos de la esclavitud. Pesach es el tiempo de transición. Pesach es el tiempo donde somos uno con Cristo. Pesach es el tiempo de liberación. Que yo necesito ir año tras año a afirmarme en esta verdad. Esa es la verdad presente. Si yo no soy más libre de lo que era el año pasado, estoy afirmado en una identidad pasada. Y sigo orando y actuando de la misma manera, porque uno expresa lo que uno es. Yo puedo hablar cosas de libertad desde un corazón de esclavitud y no tengo la autoridad para hablarlas. Pero las puedo mencionar. Entonces, identidad presente es un tiempo de salvación, es un tiempo de sanidad para ser restaurado. Restauración tiene que ver, tengo un diseño. Bárbara tiene un diseño que es distinto al que tiene la profeta Margarita, y las menciono las dos porque están en Chicago. O sea, hay un diseño.
O sea, yo necesito entender mi diseño, que tiene que ver con capacidad, tiene que ver con dones. O sea, a estas alturas, usted tiene que saber qué dones son preeminentes en su vida, qué dones operacionales funcionan en su vida, de los 7 dones operacionales. De esa manera usted entiende por qué usted actúa como actúa en circunstancias dentro de la iglesia, que lo impulsa. Pero hoy tenemos un sistema de culto que lo que hacemos es que queremos que la gente sirva y que todos sean ujieres. Y de ujieres esperamos que sigan 20 años de ujieres y los pasamos a diáconos. Y de diáconos, ahí los dejamos porque no podemos creer que alguien tenga otro llamado más grande que el ya está dirigiendo. Si yo tengo un diseño y lo entiendo, yo soy responsable para afirmarme en esa identidad presente, buscar liberación, buscar salvación, ser restaurado para entender ese diseño. Y entonces eso me permite afirmarme en mi presente que me conecta con el futuro. Alejado del diseño, que es eternidad, estoy atado a un diseño del pasado. Mi identidad es pasada. Y no nos equivoquemos, usted va a ir al cielo, usted va a ser salvo, pero el asunto no es ir al cielo. El asunto es traer el cielo a la tierra primero. Y siempre cuando encontramos esa conexión presente-futuro, tu provisión se abre. Yo estaba esperando un cheque y le decía yo a mi esposa, vamos al correo porque el cheque de $150 me va a llegar hoy. Cuando abrí el cheque, yo no sé cómo, se convirtió en 1,500. Y le dije yo a mi esposa, vámonos para el banco. O sea, honestamente yo le decía, ahí llega un cheque de 150, yo creo que ya llegó hoy, le digo. Y eran 1,478, casi $1,500. Y me decía, ¿y tú quieres 150? Pues yo no sé, le digo. Una empresa de estas no se equivoca. Así que gloria a Dios, ya fuimos, depositamos, justo y necesario. Provisión. Dios te va a dar lo que necesitas para conectarte siempre con tu futuro. Pero necesitamos entonces afirmarnos. Necesitamos entonces estar, ok, ¿con qué identidad estoy navegando hoy? ¿Estoy frenado? Necesito renovar mi identidad, necesito comprender esto. Entonces, cuando yo estoy entendiendo presente, futuro, y estoy entendiendo cómo esta dinámica, puedo poner un pie en la promesa para avanzar. ¿Cuántos se han sentido estancados? No me responda, respóndase a usted mismo. ¿Usted siente que tiene un pie adelante? ¿Usted siente que está avanzando? Me permite entender los elementos de la visión. O sea, mire, cuando Dios te da una visión, y es que a veces nosotros asociamos visión con ministerio, asociamos visión con iglesia. No, la visión de su vida. Dios siempre te va a llevar, y esto es algo que yo he visto a lo largo de la Biblia y mi experiencia. La visión de Dios siempre te va a llevar a un lugar desconocido. Si es un lugar que tú conoces, eso se llama experiencia. La visión te lleva a un lugar que no te saca de lo conocido para llevarte a lo desconocido. Esa es la visión de Dios. Y como opera en el espíritu, tú obedeces y te alineas. Número 2, la visión siempre te lleva a un lugar que está por encima de tu sustento, porque Dios se convierte en el sustento. Entonces, ahí desafía el temor, desafía la inseguridad. Dios siempre te lleva a rendirlo todo por la visión y después Dios te la pide de nuevo para que Él se convierta en lo único que importa. Entonces la visión siempre nace en Dios y se sostiene por Dios. La visión te lleva a un lugar desconocido, la visión te lleva a un lugar
donde no hay recursos, la visión te desafía el estado normal y permanente de las cosas. Puede estudiarlo en la vida de Abraham, puede estudiarlo en la vida de David, puede estudiarlo en la vida de Samuel, puede estudiarlo en la vida de Pablo, puede estudiarlo en la Biblia y aprenda a leerlo en su vida. Dios quiere desafiar lo conocido para llevarlo a lo desconocido. Entonces, entendamos qué es la visión. Y la visión, como hablamos hace un momento atrás, tiene que ver con un cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva, cambio de visión, cambio de visión, cambio de límites, cambio de límites, cambio de herencia, garantía de futuro. Y por último, es importante cuando estamos reafirmándonos, es tiempo de afirmar alineamientos. O sea, en los momentos más críticos de la vida de las personas, Dios los unió a gente determinante para que los ayudaran a crecer a su futuro. David se unió a 400 hombres amargados y lo reconocieron como líder y hubo una transición en ello. Entonces es importante entender y cómo redefinimos los alineamientos. Con quién me alineo define futuro. Entender que el diseño del futuro lo construimos en base a una visión. Entender cuáles son los elementos de la construcción. ¿Qué necesito para ser construido? Algo que se nos ha olvidado es que la iglesia necesita estar en un proceso de oikodomeo, que significa edificación, construcción. La iglesia no se construye haciendo cultos. Los cultos son importantes, pero el culto está diseñado para poderlo construir. Cuando construimos en el diseño, entonces estamos activando la capacidad para que la gente pueda operar en el espíritu y tenga la habilidad de desatar el reino. Porque el reino requiere llaves, pero la iglesia requiere construcción. Si yo no tengo la construcción correcta, las llaves que tengo no funcionan. ¿A cuánto les ha pasado? Oramos, ayunamos, buscamos, leemos y seguimos en la misma situación. Entonces es tiempo. Si usted no lo hizo esta semana, yo lo invito, deténgase. Detenga su programa y descanse en Dios. No le digo que deje de trabajar, porque entonces no le va a llegar el cheque de la semana y yo no tengo para pagárselo. Usted trabaje, pero descanse. Aprenda a descansar en el espíritu. Lea, antes de acostarse hoy, lea Hebreos 3 y 4. Dice que el que ha descansado ha reposado de sus obras. O sea, Dios no necesita tu esfuerzo humano, Dios necesita tu obediencia en el espíritu. Que ores en el espíritu, que corras en el espíritu, que te muevas en el espíritu. Entonces vamos a suplantar la disciplina humana por la disciplina del espíritu. Entonces estamos en la segunda instrucción. Me paro. Si usted no se detuvo la semana pasada, tiene la oportunidad de hacerlo. Si tiene dudas durante la semana, escríbame un WhatsApp. Solo David me escribe. Como 7 veces al día me escribe, pero está bien, no importa. Con alegría hablamos, nos reímos, nos mandamos videos del gimnasio. Claudia, Margarita, o sea, necesita ayuda para empujarlo. Llámeme, escríbame, mándeme un WhatsApp. Si no pudo detenerse esta semana, hágalo esta. Si usted lo hizo y se sintió que escuchó la voz de Dios, entonces ahora aprenda a mirar. Vuelva a ver esta clase y aprenda a discernir en el espíritu. Ok, Dios, ¿dónde estoy? Ok, Dios, ¿para dónde voy? Ok, Dios, necesito reajustar mi identidad. Necesito reafirmar la proyección. Necesito ser sanado. Ok, Dios, ¿qué áreas necesitan ser sanadas? ¿Todavía hay marcas de rechazo? ¿Todavía hay dolor? ¿Todavía hay trauma? ¿Todavía mis intenciones, deseos están ocultas? Porque engañoso es el corazón del hombre.
Dice la palabra, pero el hombre entendido lo alcanzará. Quiero declarar en esta hora, quiero ir terminando. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por mis hermanos. Padre, que estamos juntos en este proceso. Padre, donde aprendemos a seguir tu instrucción, el libro de la instrucción, así como hiciste en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Padre, tú estableciste instrucciones y tú dijiste en Deuteronomio, Padre, y acontecerá que si oyéremos atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra. Padre, cuando tu voz viene, es un manual de instrucción, el cual nos alinea, el cual nos confronta, nos sana, nos libera y nos impulsa. Padre, en el nombre de Jesús, revela lo que hay en nuestro corazón que necesita ser sanado. Padre, para que podamos ser circuncidados en esta hora y poder avanzar a donde tú quieres que avance. Padre, yo hablo a la gente profética, Padre, que está aquí hoy. Padre, yo hablo a las capacidades proféticas de soñar, ver, Padre, discernir. Padre, se activan los dones, Padre, para soñar. En el nombre de Jesús, y con la capacidad de soñar, la capacidad de interpretar los sueños, Dios. En el nombre de Jesús. Padre, hoy nos detenemos, nos frenamos, enséñanos a ver por encima de nuestra expectativa, deseo, visión, intención o estructura mental. Padre, queremos ver en el Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, como dijo Habacuc, me voy a subir a un lugar alto. Me voy a subir a la atalaya y me voy a firmar ahí y voy a esperar lo que Dios hablará. En el nombre de Jesús, sean bendecidos, mis amados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, apóstol. Buenas noches a todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones, bendiciones, Gracias. apóstol. Shalom. Shalom. Bendiciones. Amén. Muchas gracias.